¿Alguna vez te sentiste agotada o agotado por las expectativas de los demás sin saber bien cómo frenar antes de llegar al punto de quiebre? ¿Te has encontrado en alguna situación dando mucho más de lo que podías y perdiéndote a vos misma, a vos mismo en ese proceso? Si es así, quédate porque hoy vamos a hablar de algo clave para proteger tu bienestar emocional, que son los límites personales. En psicología, aprender a establecer límites no solo es un acto de autoprotección, implica también entenderte a vos mismo, entenderte a vos misma. Es un proceso profundo que está relacionado con la manera en la cual percibes tu propio valor y el respeto hacia tu espacio personal o hacia tu espacio emocional. A su vez, suele estar relacionada por la manera en la que te han tratado durante la infancia y cómo te enseñaron a manejarte en las relaciones y las emociones. En este video te invito a reflexionar cómo los límites implican una protección hacia tus emociones y fundamentalmente a tu psique. Vamos a explorar por qué es tan difícil poner límites y cuáles son los patrones psicológicos que están en juego y a su vez cómo empezar a ponerlos en práctica para empezar a vivir una vida con mayor libertad y autenticidad. Hola a todos y todas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Belén López, soy licenciada en psicología, especializada en terapia psicoanalítica y me apasiona ayudar a las personas a estar conectadas con su propósito y con sus propios deseos. Espero que estén pero muy bien y hoy listas y listos para reflexionar conmigo sobre los límites personales. ¿Empezamos? Arranquemos. ¿Qué son los límites y por qué los necesitamos? Para decirlo de manera sencilla, los límites son las fronteras que establecemos entre nosotros mismos y los demás. Ahora bien, si lo pensamos en términos psicoanalíticos, podemos decir que los límites están profundamente relacionados o conectados con el yo, que nos permiten diferenciar lo que es nuestro de lo que no lo es. Cuando nacemos, no tenemos una noción de dónde terminamos nosotros y empieza el mundo. Freud plantea que al principio de la vida se produce una especie de fusión con la madre o cuidadora, en donde todo parece ser parte de un mismo conjunto. Es decir, no hay una diferenciación entre ese pequeñito, pequeñita y esa madre. Es todo lo mismo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, a partir de la experiencia y sobre todo de las frustraciones, el bebé, ese niño, ese infante, va reconociendo que hay cosas que no puede controlar, como el hambre, como el frío y sobre todo como la presencia o la ausencia del otro. Es a partir de esas experiencias que se empieza a establecer las primeras grandes diferenciaciones entre el yo y el no yo. Esta es un proceso que es paulatino, no es algo que se dé de un día para el otro. Sin embargo, todo esto va generando una huella en nosotros mismos, en nosotras mismas, que nos van a ir dando la clave de cuáles son los límites que vamos a tener con nosotros y cómo nos vamos a manejar en nuestras relaciones personales. ¿Por qué necesitamos límites? Porque nos protegen de la ansiedad constante de sobrecargarnos o de perder nuestra identidad con el vínculo con los demás. Nos permiten reconocernos y poder decir: esto es lo que yo puedo ofrecer, esto es lo que yo necesito y esto no lo puedo tolerar. Pensemos en ejemplos de límites. Tenemos por un lado los límites físicos, que son aquellos que tienen que ver con la proximidad del otro. Si el otro está muy cerca, si está muy lejos, si tenemos tolerancia al contacto físico o no. También están los límites emocionales, que son, por ejemplo, el no tolerar comentarios que nos lastimen, que nos hagan sentir mal o que nos hagan sentir con incomodidad. Y por último tenemos los límites mentales, que tienen que ver con que los pensamientos y las exigencias, tanto de los demás, y ojo al piojo con esto, como propias,
no nos dominen en nuestro accionar y nuestra manera de sernos. Cuando no ponemos límites claros, nos podemos sentir absorbidas por las demandas de los demás y perder así nuestra autonomía. Avancemos un poco más. ¿Cómo identificar cuándo es necesario establecer un límite? Las emociones son la primer señal interna de que un límite ha sido cruzado. El malestar, la ansiedad, la tensión o molestias que podemos llegar a sentir en determinados vínculos pueden ser indicativos de que estamos cediendo mucho más de lo que realmente queremos. Esto no es nada sencillo de identificar porque muchas veces estas emociones están vinculadas a experiencias tempranas en las cuales aprendimos a poner prioridad al deseo de los demás sobre el propio. Entonces, un indicio de que es necesario empezar a establecer límites es la sensación de agotamiento emocional. Este agotamiento emocional se produce cuando no sabemos regular las demandas externas o las demandas de los demás sobre nuestro propio bienestar. Y lo que hace es producir una desregulación o un desborde en el yo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué es tan difícil decir que no? Cuando no establecemos límites claros, corremos el riesgo de moldearnos en función a los demás y desconectarnos de nuestras necesidades y nuestros propios deseos. El temor a decir que no puede estar relacionado con nuestros apegos y fundamentalmente con el temor de perder el vínculo con ese otro. Además, no perdamos de vista que desde muy pequeños aprendimos que nuestro valor está dado a través de la validación o la aprobación externa. Un ejemplo clarísimo de esto que seguramente todas y todos hemos atravesado en nuestra vida es el colegio y las calificaciones, en donde nuestra identidad va un poco de la mano de un número, de una calificación. Por ejemplo, si tenías buenas calificaciones, eras una persona inteligente, y si tenías malas calificaciones, te convertías en un pésimo o una pésima estudiante, o en un vago o en una vaga. ¿A quién no le ha pasado en la vida? A mí me pasó. El punto está en que si lo pensamos desde esta perspectiva, el poner límites no necesariamente es una acción externa, algo dirigido hacia el otro, sino que también implica un proceso profundo de reafirmación de nuestro propio poder. Implica entender que nuestro bienestar no va de la mano o no está condicionado de la aprobación del otro. Aprender a poner límites no es un acto egoísta o de rechazo hacia los demás, sino que es una manera de proteger nuestra integridad emocional. Aprender a hacerlo de manera efectiva implica desarrollar determinadas herramientas claras que nos permitan sostener un equilibrio entre el respeto hacia nosotras mismas y el respeto hacia los demás. Es por eso que ahora voy a pasar a plantearte 5 estrategias que te van a permitir empezar a establecer límites de una manera saludable. Estrategia número 1, empezar a reconocer nuestras emociones y necesidades. La base para empezar a establecer límites empieza con la autorreflexión. Es importante aprender a reconocer lo que realmente estamos sintiendo en cada situación y lo que realmente necesitamos. Para ello, es necesario observar las emociones que surgen frente a la demanda del otro o a la solicitud del otro. Para ello es importante detenernos y observar qué es lo que me incomoda de esta situación, qué es lo que me hace sentir mal de todo esto. Eso nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientes y evitar así la frustración a largo plazo. Que puedas preguntarte a vos misma o a vos mismo, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Y sobre todo esto, ¿qué necesito para sentirme mejor en esta situación? Es lo que nos va a permitir poder comprender qué tipo de límite necesitamos establecer. Estrategia número 2.
Practicar la asertividad. La asertividad es la herramienta más poderosa para establecer límites. Se trata de comunicar lo que sentimos, necesitamos o lo que nos incomoda de una manera clara y respetuosa. La clave de la asertividad es ni ser agresivo o agresiva ni actuar con sumisión. Es un lenguaje, es la utilización de un lenguaje específico que nos permita transmitir lo que necesitamos sin herir a la otra persona. Por ejemplo, cuando estamos enojados, hay algo que nos incomoda, por lo general solemos decir: vos siempre cuando haces esto me lo estás haciendo a propósito, o esto que estás haciendo no me gusta, ¿no? Y la asertividad implica abordar la situación de una manera completamente distinta. Implica poder decir: cuando haces X cosa, a mí me pasa que me siento incómoda, o me siento mal, o me siento triste, lo que vos puedas sentir frente a esa situación. Entonces, preferiría que no se repitiera. La asertividad implica poder transmitir nuestras emociones de manera tal que se eviten conflictos innecesarios. Pero para eso es necesario poder frenar, poder poner un freno a esa emoción que se está sintiendo y buscar la herramienta necesaria para transmitirlo con calma. Estrategia número 3, aprender a decir que no sin culpas. Aprender a decir que no es una de las estrategias fundamentales para establecer límites saludables. Y sí, sé que es difícil aprender a decir que no, porque muchas veces tenemos miedo de que la otra persona se sienta herida, se enoje, o incluso tenemos miedo de nosotros después sentirnos culpables con lo que dijimos, ¿no? O con la decisión que tomamos. Sin embargo, el aprender a decir que no implica un acto de autocuidado, no de egoísmo. Empezar a reconocer que tenemos derecho, escucha bien, tenemos derecho a rechazar determinadas demandas y solicitudes del otro, implica resguardar nuestra integridad emocional. Podés comenzar con situaciones que sean más pequeñitas y que sean más sencillas de abordar, para así, con el tiempo y con la práctica, puedas empezar a aplicarlo a situaciones que sean más complejas. Recordá que aprender a decir que no implica resguardar tu bienestar y respetar tus propios límites. Estrategia número 4. Ser firmes y coherentes con nuestros límites. El establecer un límite es solo el primer paso. La clave está en ser coherentes y firmes en su aplicación. No debemos dejar que los demás traspasen nuestras barreras, incluso si al principio eso se puede tornar una situación un poco incómoda. La consistencia es lo que refuerza nuestra autoridad frente a los límites y permite que los otros puedan respetarlos. Al principio puede pasar que haya personas que pongan a prueba esos límites que pusiste, por eso es fundamental que puedas ser firme y consistente en las respuestas que das frente a esas situaciones. La consistencia es lo que nos ayuda a construir relaciones más saludables y a sostener o privilegiar nuestro bienestar, pero también el respeto hacia la otra persona. Estrategia número 5. Reflexión constante sobre nuestros límites. El proceso de poner límites no termina en el momento en que los establecemos, sino que es un continuo, porque a medida que nosotros crecemos y cambian nuestras circunstancias, también cambian nuestras necesidades. Entonces, es fundamental que puedas estar en permanente contacto con las cosas que vos necesitas y poder tomarte un tiempo de manera periódica para reflexionar sobre tus relaciones y sobre tus necesidades y pensar, en principio, si esos límites que has establecido en algún momento han sido cumplidos y si esos límites son los que vos necesitas en esta circunstancia específica de tu vida. Entonces, el poder reflexionar tanto sobre tus necesidades en tu circunstancia actual y sobre tus relaciones, lo que te va a permitir es hacer los ajustes necesarios para poder continuar en tu camino de crecimiento.
Hasta aquí planteamos las 5 estrategias para establecer límites. Ahora avancemos un poco más y seguramente una pregunta que vos ya te estás haciendo es ¿qué pasa cuando alguien no quiere aceptar un límite que estamos poniendo? Nadie dice que poner límites es tarea sencilla, es más bien dificultosa. ¿Por qué? Porque puede pasar que el otro no esté de acuerdo con eso que nosotros estamos planteando. Muchas veces cuando ponemos un límite, el otro puede reaccionar con incomodidad, puede reaccionar con enojo o incluso en algunas circunstancias pueden hacernos sentir culpables de las decisiones que estamos tomando. ¿Por qué pasa esto? Porque la acción de poner un límite hace una modificación sobre la dinámica preexistente en nuestro vínculo y muchas veces no todo el mundo está dispuesto a adaptarse a esa nueva dinámica propuesta. Cuando ponemos un límite, dejamos de ser el objeto del otro para reconocernos como sujetos con deseos y necesidades propias. Esto puede generar resistencia en quienes estaban acostumbrados a que cedamos más o que nos acomodemos a sus propias expectativas. Sin embargo, es necesario no perder de vista que la puesta de un límite no tiene que ver con agradarle al otro, sino con proteger nuestro bienestar. Por lo tanto, no necesitamos ni justificar ni pedir permiso para proteger nuestra integridad emocional. Si alguien presenta resistencias, enojo, molestia, incomodidad o lo que fuere frente a la puesta de un límite, implica que esa relación estaba frente a un desequilibrio que es necesario empezar a revisar. En conclusión, poner límites es un acto de cuidado hacia nosotras mismas. Nadie dice que vaya a ser fácil e incluso en algunas oportunidades, esperemos que no, pero va a haber gente que no reaccione bien. Sin embargo, el poder recordar que la puesta de límites es un acto de protección es lo que nos va a dar la seguridad necesaria para poder sostenerlos. A lo largo de todo este video fuimos analizando cómo la puesta de límites va creando nuestra propia identidad, nos ayuda a sostener relaciones equilibradas y saludables y fundamentalmente nos ayuda a cuidar nuestra salud emocional. Hemos llegado al final del video del día de hoy. Si este video te ayudó a reflexionar, me encantaría que me cuentes en los comentarios cuáles son tus dificultades a la hora de poner límites, cuáles son las situaciones que te resultan más difíciles y si te gustó, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita, que eso me va a ayudar a poder seguir creando contenido como este. Gracias por este hermoso tiempo compartido y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!